Buenas tardes a todos. Hoy en Microdiálogos en línea de Innovación tengo el gusto de presentar a Valeria Navarro Rosenblatt, de origen chileno, quien además de ser presidenta del Centro Progresista Judío en ese país, tiene un doctorado en América Latina, es docente en la Universidad Diego Portales e investigadora de temas de judaísmo en América Latina. La idea de esta entrevista es que a partir de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado en ese país y queremos charlar básicamente sobre un tema que en Argentina sabemos muy poco y es la cuestión de los desaparecidos judíos chilenos. Hola, ¿cómo estás? Hola Darío, por si acaso soy doctora en Historia de América Latina. Doctora en Historia de América Latina, perfecto, buenísimo, quedó aclarado. Bueno, antes que nada, gracias por esta entrevista por Microdiálogos. Así que bueno, la primera pregunta que te haría es que a 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿qué cantidad de judíos desaparecidos se pueden contabilizar en ese país y qué se sabe sobre el destino de ellos después de tanto tiempo, ¿no? Primero que todo, Darío, muchas gracias por la invitación a poder explorar estos temas para mí el país trasandino, para ustedes sobre el país trasandino que es Chile, en este momento que es tan significativo para nosotros y que también es significativo por ustedes. Varias personas me han comentado lo importante y lo clavado que quedó en su memoria sobre lo que fue el golpe de Estado en Chile. Y a pesar de que ustedes tienen su propio golpe de Estado, que es tiene una magnitud distinta y un impacto distinto en la sociedad argentina, este como evento también marca un momento, una transformación en el quehacer político de Argentina. En primer lugar, tenemos que tener varias consideraciones. En Chile se calculan que hay 3.600 detenidos desaparecidos, de los cuales 2.500 son detenidos desaparecidos y el otro 1.100 son fusilados y ejecutados políticos. Y eso es una diferencia porque hay algunas personas que fueron secuestradas en la maquinaria del terror y otras que fueron asesinados, fusilados y que los familiares sabían que estaban muertos pero que no necesariamente tenían acceso a sus cuerpos. Sobre el entorno judío, también tenemos que tener en consideración que estamos hablando de un universo mucho más pequeño, en el caso chileno para 1970, de lo que era para el mundo judío argentino en 1973. Entonces tenemos que entender eso para también poder hacer esa salvedad. En Chile la población judía no era más de 30.000 personas y que en la época de Salvador Allende hay más o menos 6.000 a 7.000 judíos que parten del país porque el temor que tenían sobre los posibles efectos de un gobierno socialista en su vida. Recordemos, estamos en contexto de la Guerra Fría, estamos en una población judía que proviene tanto de migraciones previas al Holocausto, judíos alemanes saliendo del régimen nazi y también judíos de Europa del Este provenientes escapando de las persecuciones del mundo socialista, del mundo comunista hacia el mundo judío. Hay una población significativa de judíos húngaros que tenían en su memoria la partida de 1956 desde Hungría. Entonces, esos elementos van transformando las posiciones del mundo judío. Frente a estos elementos y al número de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hay en Chile, se calcula que hay 21 personas judías o de origen judío. El seguimiento se realizó desde el regreso a la democracia y hubo una búsqueda para ver si las personas que estaban como en una posible lista de judíos detenidos desaparecidos se consideraban, o su entorno familiar los consideraba judíos.
o que querían ser recordados en un entorno judío. ¿Y por qué lo digo? Porque es un número bastante acotado y hasta hace algunos años los familiares estaban con vida. Entonces se hizo factible esta posibilidad de acercarse a cada uno de los familiares del listado que se tenía y preguntarles, ¿usted considera que queremos recordar a su ser querido en el entorno judío? ¿Se consideraba judío? Hay algunos que no se consideraban judíos, pero que sí querían ser recordados en ese entorno. Entonces fueron incluidos en la lista. En un primer momento se recordaban a 15 personas, después para el 2013, hace 10 años atrás, subieron a 17 y después se encontraron otras 4 personas más, y también se incluye en esas 4 personas más a 2 personas norteamericanas, pero que una fue muerta en Estados Unidos en un atentado que hubo contra el antiguo canciller de Chile, Orlando Letelier, y que su secretaria, que murió en el atentado junto con él, Ronnie Moffitt, también era de origen judío. Y la otra persona es Boris Spacefiler, quien es desaparecido en 1985 en una zona del sur de Chile, donde hay bastante población de origen alemán, y se presume que fue secuestrado, torturado y desaparecido en un lugar que se llama Colonia Dignidad, que era uno de estos enclaves alemanes. Entonces, a nivel de números, tenemos un número que podría, si lo comparásemos con las cifras que se hablan en Argentina, es menor, pero también es un número que es corroborado, en el sentido de que no hay duda de que el entorno los considera judíos y que quiere ser recordado desde esa perspectiva. Buenísimo. Vos afirmás en uno de tus documentos de investigación que los judíos de izquierda, históricamente en Chile, fueron parte de la política dentro y fuera de la colectividad judía desde sus inicios, básicamente. ¿Podrías Sí. ampliarme este tema un poco? Mira, cuando observamos la historia del mundo judío chileno, vamos a ver que existen distintas esferas, en el mundo argentino también, pero estamos hablando del caso chileno. Entonces están los judíos que se movieron solamente en el entorno comunitario y que desarrollaron ya sea su activismo y su acción política en el entorno comunitario, ya sea en las organizaciones techo, las organizaciones que tenían algún tipo de representatividad en el entorno judío, o dentro de los factores políticos de la política de Israel cuando se replican los distintos lugares y las federaciones. Por otra parte, tienes un grupo de judíos que no participa ni en política judía ni en política nacional. Tienes un grupo de judíos que participa en ambas esferas, es decir, en el mundo judío y en el mundo nacional, y tienes un grupo de judíos que solamente participan en la política nacional. Y se me acaba de olvidar tu pregunta. Digamos, en realidad, como que la pregunta básicamente es que vos afirmás que los judíos de izquierda históricamente en Chile fueron parte, digamos, de la política dentro y fuera de la colectividad judía, ¿no? Ya. Desde sus inicios. Si podrías ampliarme este tema, básicamente. Ya. Entonces, si consideramos estos 4 grupos de distintas posiciones de judíos en torno a la política comunitaria y la política nacional, cuando hablamos de los judíos que tenían una participación en política judía y en política nacional, vamos a encontrar personajes como Natalio Berman, quien fue diputado de la Nación y fue activista dentro de diversas organizaciones de la comunidad. Fue un líder comunitario, fundador de un policlínico israelita que hacía las funciones de salud y de asesorías en temas de salud tanto al mundo judío como al mundo no judío. Tienes a Marcos Chamudes, que comenzó como diputado comunista y terminó como propagandista anticomunista en los 60. Tienes a Ángel Faivovich, quien fue
diputado y senador, pero por el Partido Radical, vamos a decir el radical chileno, que no es lo mismo que el Partido Radical argentino, por si acaso. Entonces, ahí tienes personas que participaban en el entorno político interno y en el mundo político externo. Aparte, tienes el mundo judío de izquierda que participaba, por una parte, en el entorno de política, ya sea como representantes de Abodá, como representantes de Meretz, o de instituciones judías no vinculadas al entorno comunitario, como un equivalente a ICUF, pero que no es exactamente un ICUF, que era el Centro Progresista y luego el Sholem Aleichem, el Centro Cultural Sholem Aleichem, y que luego ellos también van a participar de manera plena en la política nacional. Entonces, no habían espacios de exclusión abierta en ese sentido. Personas que participaban en la política judía también participaban en la política nacional y estaba más por las afinidades de intereses o por las afinidades de los campos de acción, más que por prohibiciones o reglamentación de alguna parte. Bien. ¿Qué pensaban la mayoría de las instituciones judías del gobierno de Salvador Allende? Lo primero que te podría decir, Darío, es que yo creo que las instituciones no piensan, piensan los dirigentes de todo. Es verdad. Y eso es una salvedad importante, porque durante la época de Allende no era, tenías el discurso de las instituciones organizadas, de los organismos techos judíos, de una posición neutral, y siempre hablaban de somos neutrales, saludamos a los presidentes de la misma forma, saludamos a Allende, después van a saludar a Pinochet de la misma forma. Sin embargo, las diferencias se observan cuando hay cierta reticencia en cuanto se hablaba, cómo se presentaban frente a Allende y cómo se hablaba y cómo se presentaban luego frente a la Junta Militar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se juntan con Allende antes de que fuese ratificado, antes de que asumiera la presidencia, después de ser electo, es como que le solicitan que respeten a los judíos. Les solicitan que se respete la propiedad privada de los judíos. Y Allende les respondía, los judíos van a ser tratados igual que sus connacionales chilenos, respetados en todos los aspectos que a todos los ciudadanos se les respeta. Mientras que cuando ya es el golpe de Estado, hay una posición mucho más, ¿cómo diríamos? Menos de solicitar, sino más de como congratularse. Sí, una frase que siempre me llama la atención es que a pesar de que buscaban esta neutralidad en el lenguaje, o sea, ocupan por el respeto a la patria, por las acciones del glorioso ejército, y el uso de ciertos lenguajes mostraba que había una cierta afinidad a este nuevo régimen, a la dictadura. Sin embargo, tampoco no hay declaraciones completamente abiertas. Sí hay ciertos matices que ayudan a decir que estaban más cómodos o que se sentían más tranquilos con la dictadura. Pero no necesariamente era una afinidad ideológica, como sí hay otros sectores de la sociedad chilena que se manifiestan, pero también es una forma de entender que se sentían más tranquilos. Había menos incertidumbre. Ok. ¿Hubo sectores de la comunidad judía que participaron en el gobierno o en la militancia de Unidad Popular? Sí, en la Unidad Popular hubo muchos militantes, hubo asesores, hubo senadores, hubo diputados de origen judío. Hay varias personas que, a ver, el Contralor General, si no me equivoco, era de origen judío.
uno de los asesores más importantes que estuvo a cargo del sueldo de Chile, que era la minera de Chuquicamata, Chuqui, era judío, desaparecido el día de hoy. Asesores periodísticos, funcionarios de todo tipo de ministerios de origen judío. El que fue el presidente de la Unidad Popular, como de la coalición, al momento del golpe era judío. O sea, hubo muchas personas que participaron en el gobierno de la Unidad Popular. En ese sentido, no hubo una discriminación hacia los judíos. Cuando se produce el golpe de Estado del año 73, de septiembre, esa dictadura, digamos, tuvo apoyo vos decías, de las personas, de las instituciones de la comunidad judía, para hablar más puntualmente de eso. ¿Fue así? ¿Hubo básicamente un apoyo o cómo fue esa relación? Mira, las comunidades buscaron siempre mantener esta imagen de neutralidad. Era muy importante para ellos recalcarlo. Sin embargo, hubo varios líderes, no necesariamente el presidente de la comunidad judía de la época, que mostraron su apoyo. Y lo mostraron a través, por ejemplo, de donación de recursos. Cuando es el golpe de Estado, a los pocos días sale una campaña de reconstrucción nacional, que se buscaba recibir recursos para poder sustentar algún cambio, sustentar las necesidades del país. Y en el mundo judío hay un aporte a esa campaña. Sin embargo, yo te puedo comentar, no es la única colectividad y no es el único grupo social que lo hizo. Todas las personas que estuvieron en algún momento de acuerdo con un cambio de gobierno, con un golpe, sin saber necesariamente lo que se iba a venir, hicieron aporte. Ya sea en dinero, ya sea en joyas. Está la imagen de las señoras de clase alta, no necesariamente judías, que se sacaban los anillos, sus anillos, sus argollas de matrimonio, los donaban a la causa del golpe. ¿Y qué rol tuvieron? Disculpa. Y después eso salía publicado en uno de los periódicos de la comunidad israelita, que se llamaba La Palabra Israelita, y salía cuánta había sido la cifra que habían reunido. ¿Cuál fue el rol que tuvo la comunidad judía en general, digamos, a través de sus instituciones, sobre los pedidos, básicamente, de personas de origen judío que desaparecieron? O sea, ¿tuvieron alguna ayuda a sus familiares? ¿Cómo fue el tema? Mira, hay varias instancias. Una primera instancia que se abrió casi el mismo día del golpe de Estado fue la figura del rabino Ángel Kreiman, quien intentó ayudar a quienes podían, a quien pudo. Sin embargo, no pudo ayudar a todas las personas. Él como que recibió el mandato del entorno judío, de la dirigencia de la comunidad, para ser la cara visible de la ayuda. También hubo ayuda por parte de la Embajada de Israel, que alojaron a personas que estaban escapando, personas judías y no judías que buscaban un refugio, y después los ayudaron a tomar pasajes y salir del país. Muchos fueron a Israel, muchos otros no fueron a Israel, de los exiliados. Y las personas comunes y corrientes, algunos conocidos, algunos amigos lejanos, familiares, que mantuvieron a distintas personas escondidos en las casas por 1 o 2 días, y que eso también conllevaba bastante peligro. Especialmente al principio, especialmente cuando había tanta inseguridad y tanto temor sobre lo que estaba sucediendo. Vos contás un ejemplo de toda la cuestión de los familiares pidiendo por alguien, el tema del matrimonio Junter. ¿Podrías contar un poco cómo fue? Porque inclusive, digamos, vos hablás ahí que fueron de alguna manera, podríamos llamarlo, discriminados por la misma comunidad. No digo comunidad, pero sí personas de la comunidad. ¿Puede ser? Sí, mira, el caso de Gunther y Hani, lo que sucede es que él
entre el 70 y el 72 fue el presidente de la comunidad judía, con la idea de que en un gobierno de izquierda, una persona de izquierda podía tener más receptividad en el entorno judío. Esto en una ciudad del sur de Chile, en Concepción. Él además era dirigente socialista, y cuando es el golpe lo meten preso en una isla que queda justo al frente de Concepción, que se llama Quiriquina. Y Hani, su señora, queda a cargo de los hijos, queda en una situación bien precaria porque la despiden, entonces allanan la casa, la acusan de tener una radio que se escucha la radio Moscú, y al mismo tiempo ella tiene que sostener a los hijos, sostener al marido porque ella lo tiene que ir a visitar. Y lo que ellos recuerdan que una vez, esto le recuerda a Hani, ella iba cruzando y una familia, una señora de la colectividad judía, iba caminando por la calle y en vez de saludarla y cruzarla, cruza la calle y hace como si no lo hubiese visto, siendo que eran personas, miembros tradicionales de la comunidad. Y que eso la hizo sentir en su momento súper invisible, súper adolorida, muy como una exclusión muy fuerte del entorno judío. Por otra parte, ella misma va a solicitar ayuda al rabino Kreiman, el mismo que en algunas instancias pudo ayudar y que en otras no, y intenta tener una reunión con él para poder conseguir que el marido saliera exiliado, que el esposo saliera exiliado. Y por temas de salud y de que era Shabbat, el rabino no la recibe ese día. Ella ese día había venido a Santiago, son del sur, en ese momento son como 10 horas en cualquier medio de transporte. Y en vez de reunirse con el rabino Kreiman, ella se puede reunir con el obispo luterano Helmut Frenz, y que él gestiona la salida de Gunther en la embajada de Alemania. Y también es bien fuerte lo que dice este obispo luterano, porque Frenz lo que dice es: este hombre salió de niño de la Alemania nazi porque los perseguían los fascistas nazis, y ahora tiene que salir de Chile porque los están persiguiendo los fascistas chilenos. Si ustedes no lo ayudan, va a ser culpa de ustedes, cualquier cosa que le pase a él. Entonces después logran sacarlo, no fue fácil, y la familia se va al exilio a Alemania. El dictador Augusto Pinochet participó, no sé si mucho o poco, de conmemoraciones y festividades de la comunidad judía. ¿Por qué pensás que lo hacía? ¿Con qué tenía que ver esto? Mira, es un tema que tiene dos aspectos. El primero es que en Chile, desde hacía un par de años antes del golpe, se hacía un Te Deum ecuménico, que era como un rezo en que se invitaba a todas las colectividades religiosas a rezar por Chile en el momento de la recordación de la independencia para el 18 de septiembre. Aunque la independencia no es efectivamente el 18 de septiembre, siempre se ha celebrado acá esa fecha. Y cuando es el golpe de Estado, en septiembre del 73, tenemos que para ese mismo día, para el 18, que iba a ser el Te Deum, 18 o 19, no me acuerdo qué día son ustedes, caía para Yom Kippur. Entonces el rabino no podía asistir al Te Deum. Entonces lo que hace Kreiman es, en vez de pedirle a justificar su inasistencia, es abrir las puertas del entorno judío, abrir las puertas de la comunidad, para que en el momento del rezo que se realiza para la paz y el bienestar de la nación, estuviesen presentes las autoridades del país. Y en 1973, ¿cómo se abre esta invitación? Sin embargo, en 1973 obviamente no asiste nadie de la Junta. Y se continuó como tradición del entorno judío comunitario invitar a las autoridades.
Y en 1977 es que va Pinochet a la sinagoga. Y lo hace en un contexto de búsqueda de legitimidad a su figura como autodenominado presidente. Bien. Porque también, ¿Cómo? porque también él estaba buscando, en ese momento, un par de meses después, se hace un plebiscito en que se lo denomina como presidente. Y después también, cada vez que él tiene que hacer algún tipo de votación, plebiscito, es que él va a asistir a la ceremonia de Yom Kippur. O sea, por la oración por la patria. Que hay un tema que también es significativo, que esa tradición se ha continuado en la actualidad. Entonces, que a partir de 1990, cuando regresa la democracia, o con el regreso de la democracia, se mantuvo esa invitación a los presidentes. Ahora se ha ido cambiando el día, no necesariamente es para Yom Kippur, pero eso en los últimos 10 años. Pero entonces hay un tema de ahí de querer mostrarse y querer relacionarse entre el organismo techo con el entorno no judío. Y creo que eso también es significativo la continuación, no solamente el origen o que Pinochet haya ido efectivamente. Y uno, digamos, esto es una pregunta, ¿no? Podría agregarse también de que el hecho de que Pinochet haya querido tener buenas relaciones con la comunidad, la cuestión del acuerdo entre Israel y Chile por la cuestión de las armas en un contexto de boicot por parte de la administración Carter, ¿podría también tener que ver con eso? ¿O no? A ver, si es que Chile hubiese querido congratularse con Israel, lo hubiese hecho a través de los distintos foros internacionales en los cuales pudo haber votado a favor de Israel o abstenerse. Por ejemplo, en la votación de 1975 que equipara sionismo a racismo. O pudo haber evitado mover su embajada desde Jerusalén a Tel Aviv, que lo hace, si no me equivoco, el 81, que no reconoce a Jerusalén como única y indivisible, que es en 1980. El carril de la política y el carril de la venta de armas, yo diría que van por otro lado, que no necesariamente van por el mismo lado. Incluso si es que desde el día de hoy se pudiese ver que lo lógico sería que fuese así, pero no. Lo que yo he estudiado no me evidencia que haya habido una relación directa entre el intento de apoyo político, porque los dos estuviesen aislados, con el apoyo y la venta de armas. ¿Y qué rol tuvo Israel, digamos, en la cuestión de las denuncias de los detenidos, desaparecidos, fusilados de la comunidad judía chilena, digamos? ¿Cuál fue En el las rol que tuvo? denuncias, en las denuncias o la búsqueda. Perdón? En las denuncias, Sí. hasta donde yo sé, Israel no hizo denuncias sobre los detenidos desaparecidos, pero sí ayudaba a personas a salir. Entregó este espacio de refugio y de salvataje durante los primeros meses particularmente, con el embajador Moshe Tov. Sin embargo, eso no se tradujo necesariamente en que hayan habido denuncias desde la embajada o desde el gobierno de Israel de desaparecidos en particular. Sí hubo más búsqueda de detenidos y desaparecidos a través del Congreso norteamericano, que ahí habían personas que tenían acceso, que tenían posibilidad de movilizar conocidos. Habían familias que tenían, por razones familiares, contacto con algún senador, y hubo peticiones también de parte de estos familiares en el Eh, Congreso de Estados Unidos. ¿Cuándo se comienza a hablar dentro de la comunidad judía en Chile sobre el tema de los desaparecidos, fusilados durante la dictadura? Ay, es un tema que
hasta hoy es muy difícil de tratar. Cuando yo empecé a investigar, más o menos el 2007, era un tema tabú. Se había realizado una vez una actividad en memoria realizado por el Centro Progresista Judío en 1997, que es la primera recopilación de los 15 nombres de los detenidos desaparecidos que efectivamente se quieren recordar como judíos. Después de 1997, la primera actividad es en el 2007, el 2006 hay un acto conmemorativo en Villa Grimaldi que reúne la memoria de Ana Frank y de Diana Aron. Diana Aron era una joven detenida desaparecida judía, y que su figura se ha ido transformando en ícono del entorno de los desaparecidos. Entonces está esto que hace Ashomer Atzair con el Centro Progresista Judío. Después hay una inauguración de un memorial, no es un memorial, es en el Colegio Hebreo, hay una placa, un monumento en donde están los nombres de los ex estudiantes y estudiantes que han fallecido de alguna forma y que quieren ser recordados. Y se inscribieron a los 3 detenidos desaparecidos que habían egresado del colegio: Diana Aron, David Silverman y Luis Gendel. Y luego es el 2013, año en el cual se realizan 2 actos significativos. El primero es la inauguración de un memorial en conmemoración de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el cementerio israelita, que es la primera vez que se hace abiertamente con respaldo de instituciones judías más grandes en un entorno judío como el cementerio. Y el otro es una placa conmemorativa en Villa Grimaldi que tiene el nombre de los 21 detenidos desaparecidos de origen judío. Entonces, si en 2007 era un tema tabú, ya para el 2013 es un tema del cual hay más información, pero del cual no se habla tan abiertamente o no es tan difundido, y hoy día sigue de la misma forma. Hay un libro escrito por Maxime Lowy que habla sobre la continuidad entre el trauma judío desde el exilio de lo que pasó en el Holocausto con la persecución que hubo acá en Chile y en relación a los detenidos desaparecidos. Y ese es un libro que está a la venta en algunas librerías comunes y corrientes, y yo te diría que ese libro, las investigaciones que he publicado yo y uno que otro artículo adicional, Mario Schneider hizo uno de los primeros a principios de los 90, no hay mucho más material ni académico ni social que hable tan abiertamente de los detenidos desaparecidos o que los ponga como un tema crucial, un tema que cruza, un tema que hiere la identidad y la memoria colectiva del judaísmo chileno. Por último, ¿vos sentís que, o sea, por ejemplo, hay temas en Argentina como la Semana Trágica, que vos por ahí lo conocés, donde hay un silencio muy elocuente de la comunidad judía argentina frente a esos hechos por la participación de judíos de izquierda en todas esas manifestaciones y los muertos? En realidad hay muy pocos eventos que conmemoren eso. Está como silenciado. En Chile vos, ¿por qué pensás que el tema específico de los judíos detenidos no se abre más, no se debate más? ¿Por culpa, por vergüenza, por indiferencia? ¿Por qué pensás? Mira, yo te diría que en un primer momento fue por los propios movimientos que significaban la memoria o abrir la memoria en el entorno judío chileno. En un primer momento era un tema tabú porque era difícil de hablar, era difícil de
aceptar que esto había sucedido, era difícil de aceptar que algunas personas habían contribuido, que algunas personas se habían beneficiado de la dictadura. Y por otra parte también es un tema doloroso porque muchos miembros de las familias de los detenidos desaparecidos no se sintieron apoyados, y cada vez que hablaban o intentaban encontrar alguna respuesta, alguna orientación, alguna ayuda, se sentían bastante rechazados o excluidos. Entonces, acercarse a hablar con el entorno judío en algunos casos era como tener una revictimización. Y por otra parte, tienes que durante muchos años los líderes del entorno judío no es que hayan sido pro golpe o pro dictadura o pro Pinochet, pero sí que preferían no hablar de estos temas. Bien. Bueno, Valeria, te agradezco mucho este tiempo, y ya nos volveremos a ver tal vez con otros temas. Esto es una nueva emisión de Microdiálogos en línea de Nuevación. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias.